La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, les da la más cordial bienvenida a su sesión del Seminario Interno de Diversidad Cultural e Interculturalidad, a cargo de la doctora Valentina Fakhreddin. Para presentar a nuestra expositora nos acompaña la doctora Carolina Sánchez García, directora del PUIC. Buenos días a todos. Primero quiero dar la bienvenida tanto a la doctora Valentina Fakhreddin Chouasky y al doctor Roberto Campos Navarro, que nos acompañan el día de hoy. La doctora Valentina será nuestra expositora en esta sesión del seminario y el doctor Campos Navarro será el comentarista. Voy a presentar a la doctora Valentina. Ella es doctora en Antropología y Comunicación en la línea de Antropología Médica y Salud Internacional por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Es académica y directora del Laboratorio de Ciencias Sociales de Bioética y Comunicación aplicadas a la odontología del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, académica del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión de Salud del Instituto de Salud Poblacional Allende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, coordinadora académica del Diplomado de Diversidad, Género y Políticas Públicas de la Facultad del Gobierno de la Universidad de Chile. Y respecto al título de la ponencia que ella nos va a presentar es Política de Salud y Pueblos Indígenas en Chile, recuento crítico. A continuación voy a presentar al doctor Campos Navarro, que como ya comenté, él va a ser nuestro comentarista. Él es médico familiar, realizó estudios de maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un doctorado en Antropología Social en la UNAM. Desde 1987 y hasta la actualidad es profesor titular de tiempo completo de la materia de Antropología Médica e Interculturalidad en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular en cursos de maestría y doctorado en México y España, conferencista en múltiples países de América Latina y Europa, autor de libros, artículos, capítulos sobre medicina tradicional mexicana y latinoamericana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, pues a continuación daré el uso de la palabra a la doctora Valentina. Y bueno, le reitero la bienvenida al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Bueno, muy buenos días. Agradezco en primer lugar la gentileza de la doctora Carolina Sánchez en recibirme en esta casa y por supuesto de mi colega y amigo, el profesor doctor Roberto Campos, a quien, digamos, conozco hace muchos años y también ha tenido la gentileza de recibirnos acá en la Ciudad de México en varias ocasiones. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que quiero hacer esta presentación, no estoy sola, estoy acompañada, digamos, de la coautoría de Bárbara Bustos, que es doctora en antropología también, es chilena, y tuvo la larga experiencia de trabajar dentro del Ministerio de Salud, dentro del programa de salud por los indígenas, varios años. Ella ahora es académica de una universidad, pero entre las dos, digamos, hicimos esta presentación que nos permite hacer una cierta línea de tiempo respecto de lo que ha sido el programa de salud por los indígenas en Chile, en el contexto chileno, que obviamente es muy, muy diferente al contexto mexicano y al de otros países de la región, pero tiene algunas particularidades interesantes que seguramente podríamos establecer como comparación con el caso mexicano, ¿no es cierto?, en el momento de la discusión. Entonces vamos a revisar
una cierta historia del problema, ¿no es cierto? Y esto del posicionamiento político, tanto del sujeto indígena, que demanda un cierto programa de salud intercultural, versus la idea de parte del Estado de ser quien entrega la salud intercultural. Vamos a revisar un poco la emergencia de la política y sus procesos vinculados y el funcionamiento y los mecanismos burocráticos que hacen, digamos, el alma del programa de salud de pueblos indígenas en Chile. Y vamos a revisar algunos resultados positivos o tal vez no tanto de esta trayectoria del programa de salud de pueblos indígenas en Chile. Entonces, primero que nada, diríamos que es necesario hacer una pregunta preliminar de tipo epistemológico, ¿no? Y es respecto de quién es el sujeto indígena. Y en ese sentido es interesante recordar que en realidad los sujetos no nacen de un día para otro, tampoco son un efecto inmediato o automático, digamos, de la formulación de una política en salud, sino que más bien todos los sujetos de política pública son sujetos con una trayectoria histórica, ¿ya? Una historicidad que de alguna manera explica el por qué emergen como sujetos políticos en algún momento. Y bueno, y eso también, esa historicidad va determinando cuál es el curso de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no se pueden ver en abstracto, sino que en la realidad, digamos, previa, digamos, de los sujetos que se incorporan a la mirada del Estado respecto a un tema puntual, ¿ya? Y en ese sentido, en Chile tenemos una situación de base, ¿ya? Muy estructural en nuestra Constitución, que es el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, a pesar de lo cual hemos avanzado en varias políticas indígenas en el país, no solo en salud, sino que también en educación, la política de restitución de tierras y otras políticas, digamos, que van en la línea más bien de lo que se conoce como políticas de reconocimiento de hecho, ¿ya? Sin tener este reconocimiento constitucional formal, ¿ya? En el debate constituyente del cual casi alcanzamos a salir recién, sin resultados en la modificación de la Constitución, la piedra de tope, una de las piedras de tope, digamos, para no cambiar la Constitución, fue la discusión de las élites y también del pueblo en general, respecto de por qué se le iba a dotar a los pueblos indígenas de garantías especiales, si es que todos constituíamos una sola nación. Entonces el debate entre la noción monolítica del Estado chileno y la noción plurinacional, ahí ganó claramente la noción monolítica y es un antecedente, digamos, de la causa, ¿ya? ¿Qué ha pasado en Chile respecto de los pueblos indígenas en términos generales? Bueno, que después de la recuperación de la democracia en los años 90, se dictó, digamos, emergieron líderes indígenas, líderes y lideresas indígenas, que estuvieron luchando los últimos años de la dictadura para recuperar la democracia y luego se convirtieron en líderes temáticos, ¿ya? Algunos liderazgos se fueron al ámbito, digamos, sectorial, ¿no es cierto?, la educación, otros emergieron en salud, otros quedaron en el tema territorial, en fin. Pero eso generó un cuerpo de liderazgo y de organizaciones indígenas que empezaron a pujar al Estado por obtener algunos beneficios o reconocimientos de algún tipo. Se dictó durante la mitad de los 90 más o menos, se dictó la ley indígena que establece garantías especiales, ¿no es cierto? Particularmente el tema de salud no está entre los temas de la ley indígena, por lo que tanto después hubo que hacer una serie de reparaciones para dar rango, digamos, legal a las acciones en salud intercultural. Pero a propósito de la ley indígena, aparecieron también algunos fenómenos que los antropólogos conocemos como de reetnificación. Y en esa reetnificación el tema de la medicina tuvo un lugar muy relevante, ¿ya? Entonces,
Esta conferencia en realidad va más vinculada con la política de salud de pueblos indígenas. Sin embargo, no puedo dejar de hacer un pantallazo general respecto de cuáles son las características de las medicinas indígenas en Chile. Ya les voy a contar cuáles son los pueblos indígenas que tenemos, pero básicamente hay gran diferencia en cuanto al origen, digamos, de estos pueblos originarios. Básicamente se destacan las medicinas del grupo Aymara en el norte de Chile, de la medicina mapuche del centro al sur, ¿no es cierto?, con todas sus parcialidades culturales, y en el caso particular de la medicina Rapa Nui, ¿ya? El resto de los pueblos indígenas tienen medicinas, sistemas médicos que están en distinto nivel de conservación o de desarrollo, ¿ya? Todas comparten lo que la antropología médica crítica llama el rol nacionalista de las medicinas, es decir, las medicinas sirven para oponer de alguna manera una identidad propia respecto de la identidad nacional, ¿no? Y eso también es un común, digamos, de las medicinas indígenas en Chile. El efecto de la política pública de salud intercultural ha estado siendo examinado también desde una perspectiva crítica y se puede ver que efectivamente hay elementos comunes. El programa ha influido en alguna situación de manera común y diferencial respecto de otras etnias. Y en términos más cosmovisionales, las medicinas indígenas en Chile, como en el resto del planeta, representan un lugar, ¿no es cierto?, un lugar desde donde hacer contacto, digamos, el mundo terrenal de las personas que habitamos el día de hoy en esta sala, por ejemplo, con, digamos, nuestra ancestralidad y con el territorio, ¿no? El mundo espiritual y el mundo ancestral siempre coexisten en las medicinas indígenas. Y en todas ellas la salud se entiende más bien como un sinónimo de bienestar, más que como lo hace el sistema biomédico, ¿no es cierto?, que está más bien vinculada a lo orgánico, ¿ya? Salud-enfermedad se sitúa en el mundo indígena en un contexto mucho más amplio, ¿ya? Y yo no pude resistir ponerles esta fotografía. Esta es una fotografía del cráter de un volcán. Este volcán Ranocao está en la mitad del Océano Pacífico, en la llamada Isla de Pascua, en lengua nativa Rapa Nui. Y este volcán representa el mana de la isla, ¿ya? El mana, no el maná, el mana es un concepto transpolinésico que tiene que ver con la energía ritual, digamos, y energía ancestral, digamos, ¿no?, que se hereda en la Polinesia y que también está situada en esta remota isla que pertenece políticamente a Chile desde finales del siglo XIX, ¿ya? Y que conserva más o menos algunos rasgos de su origen polinésico, ¿ya? Uno de los rasgos fundamentales es esta noción del mana, y el mana representa el bienestar, en definitiva, ¿no? O sea, después de un trayecto largo podríamos decir que representa el bienestar, concepto clave. Entonces, se los traigo a colación para recordar un poco la Isla de Pascua en este contexto también, pero también pensando en que de alguna manera simboliza uno de los puntos fundamentales que pretende el rescate de la medicina tradicional indígena. Ahí yo quería compartirles algunos vínculos para quienes quieran profundizar después. Los podemos dejar después de la grabación. Respecto a algunos videos, hay un material que también es mío ahí, uno de ellos sobre la Isla de Pascua, es un documental, pero los otros son del mundo mapuche y del mundo aymara, ¿ya? Por si alguien se interesara en conocer más en propiedad, digamos, las características de las distintas medicinas indígenas en Chile. Bueno, ¿quiénes son los pueblos indígenas en Chile? Los pueblos indígenas son 11, ¿no? Esta ley, 19.253, del año 93, reconoce menos pueblos indígenas que los que dice la lista, porque se han ido a lo largo de estos años, y un poco a propósito de la reetnificación, se han ido sumando, digamos, algunas otras naciones, como el caso de los changos o los selknam, recién reconocidos el año pasado,
¿no es cierto? El caso de los dieguitas, en fin, ¿no? Pero entonces hoy día tenemos 11 etnias reconocidas a nivel nacional y hay un dato interesante, y es que los censos poblacionales y de vivienda oficiales en Chile han ido modificando el porcentaje de población que se declara indígena, ¿ya? A lo largo de los años. Ya el año 92 era un 7,4, el 2002 bajó, fíjense ustedes, a 4,6, y el 2017, en un censo un poco controversial, pero de todas formas son las cifras que tenemos, subió a 12,8% de población en Chile que se declara perteneciente a un pueblo, a uno de estos pueblos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Es que la pregunta del censo ha sido dramáticamente relevante para recoger este dato poblacional, ¿ya? Considerando que la discriminación ha sido uno de los elementos estructurales en la relación entre los chilenos no indígenas y los indígenas, ¿no es cierto? Entonces el reconocimiento, el autorreconocimiento de las personas en su calidad de indígena no es un dato fácil de obtener, ¿ya? Entonces se ha hecho a través de un trabajo de la CEPAL, se ha hecho un diseño muy, muy estratégico en los distintos censos para ver de qué manera se recoge mejor esta variable, ¿ya? Entonces, la cosa es que oficialmente tenemos un 12% de población indígena, con una distribución bien distinta. El pueblo mayoritario es el pueblo mapuche. Yo les comentaba que dentro del pueblo mapuche hay varias parcialidades culturales. La mayor parte de los mapuches viven en las ciudades, al revés de lo que el imaginario e incluso las políticas públicas suponen, ¿no es cierto? Que siempre los indígenas los imaginamos a nivel, digamos, de ciudadanía y de Estado, muchas veces también más vinculados con la ruralidad que con lo urbano. Pues no, la mayoría de los indígenas en Chile son urbanos. Entonces tenemos pueblo mapuche, pueblo aymara, después algunas otras, digamos, algunos otros pueblos, pero esos son los dos pueblos mayoritarios, ¿ya? El pueblo Rapa Nui, por ejemplo, constituye una minoría muy, muy minoritaria en cuanto cuantitativamente hablando, ¿ya? Pero son el único representante, digamos, del mundo polinésico que está bajo nuestra jurisdicción. Ahora, en términos generales, si uno pudiera caracterizar a la población indígena en Chile, diríamos que se trata de una población que está en una situación de subalternidad, ¿no es cierto?, como solemos definir, digamos, los antropólogos. Perdón. Entonces, el 50% de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas corresponde a mujeres y un 49% a hombres, eso está más o menos igual. El 47% es una población joven, menor a 30 años, y el 13% está por sobre los 60. El 19% de la población vive en sectores rurales, mientras el 81% lo hace en zonas urbanas, vinculadas a las capitales regionales, ¿no es cierto?, más importantes del país. Un 13% de la población es pobre, mientras que la población indígena está afectada en un 10% por la pobreza. Hoy día se utiliza un indicador que se llama pobreza no recuerdo exactamente el término, ¿ya? Pero multifactorial en el fondo, ¿no? Se suman, digamos, las condiciones de pobreza y digamos, se hace un solo paquete, digamos, de indicador, ¿ya? Que habla mucho mejor, digamos, de la pobreza que como se medía tradicionalmente. Entonces, en términos generales, los pueblos indígenas tienen menor acceso a educación, a salud, a agua potable y a vivienda adecuada, así como poseen mayor precariedad en la inserción en el mercado del trabajo. El 86% de la población que pertenece a los pueblos indígenas está adscrita al sistema público de salud, FONASA, que es el seguro público, ¿eh? A eso nos referimos con FONASA. El patrón de sobremortalidad en todos los grupos de edad es evidente. Persisten enfermedades infecciosas a pesar de que, digamos, la tendencia epidemiológica es hacia las enfermedades crónicas. Coexisten con estos problemas, digamos, crónicos como la obesidad, el sobrepeso y los trastornos mentales, ¿ya? Incluidos el suicidio, son muy prevalentes.
Y esto se da en un contexto de profundas inequidades sociales porque Chile no es un estado de derechos, es un estado de derecho pero no de derechos, ¿no? Entonces es un país altamente neoliberalizado, ¿no es cierto? Situación que se profundizó durante la dictadura y que todavía no podemos resolver. Entonces, en ese contexto de país inequitativo, por definición, los pueblos indígenas ocupan el rango más bajo, ¿no? Actualmente tenemos también un escenario de migración latinoamericana muy, muy alta. Entonces, ahí están un poco compitiendo, digamos, con los migrantes que han llegado en relación con su subalternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar el tema de la salud intercultural? ¿Desde qué marco teórico? Y básicamente, digamos, podemos mirarlo desde la antropología médica crítica, podemos mirarlo desde los derechos humanos, ¿no es cierto? Podemos mirarlo desde la crítica a los procesos de interculturalidad o las nociones de interculturalidad que autores como Quijano, ¿no es cierto?, o Bocara han hecho para la región. Y podemos mirarlo como desde el marco de la colonialidad sanitaria, ¿ya? Yo he estado revisando, por ejemplo, el caso particular de Isla de Pascua, en el cual he estado concentrada ya casi 25 años. Y en este momento estoy mirando el proceso de medicalización de Rapa Nui, que, como les digo, es una isla que está en la mitad del Pacífico, a través de la noción de colonialidad, de su relación respecto del Chile continental, ¿ya? Y las instituciones sanitarias. Entonces me parece interesante darle, digamos, esa mirada crítica, ponerla en un contexto. Y en el fondo también se pueden extrapolar hacia otros casos, como el caso del pueblo mapuche o el caso del pueblo aymara, ¿no? En todos ellos hay rasgos de colonialidad sanitaria que es interesante relevar, ¿no? Hay otro autor muy interesante en Chile que ha visto procesos similares a los que yo he estado estudiando en Rapa Nui de manera paralela, ¿no? Y es Andrés Cuyul. Para quien quiera revisar sus escritos, él es muy interesante, es un antropólogo médico mapuche, ha estado estudiando acá en la UNAM también su doctorado, si no me equivoco. Y también él está entonces mirando el proceso de salud intercultural en el marco de la colonialidad sanitaria. Pero también hay otra entrada posible y es a través de lo que se llama etnografía del Estado, porque claro, si vamos a hablar de política pública, lo que corresponde es mirar el Estado desde una perspectiva crítica que también integre no solamente la institucionalidad, sino que las personas que hacen esa institucionalidad, ¿no? A las personas concretas que llevan los programas, ¿no? A las voluntades o a las faltas de voluntad para avanzar en la implementación o en la dictación de políticas públicas, ¿no? Y eso nos parece un marco especialmente sensible para analizar los procesos de interculturalidad en salud. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de interculturalidad? Bueno, que es un concepto polisémico. En realidad alude a muchas capas, digamos, a muchos niveles conceptuales, ¿no? Tiene también múltiples lecturas, depende de quién es el que lo está mirando o quién es el que lo está diciendo, ¿ya? Que vamos a entender por interculturalidad no va a ser necesariamente lo mismo si soy el Estado, si soy los funcionarios del Estado o si soy personas de los pueblos indígenas, ¿no? Tiene múltiples expresiones, se puede expresar de alguna manera en las instituciones, se puede no expresar, se puede expresar en algunas instituciones y no en otras, en fin. Es un concepto con historia también, entonces tiene su propia carga, ¿ya? Y también tiene sus propias expectativas. Entonces déjenme adelantarme un poco y decirles que si bien el proceso de inclusión en la política de los programas de salud intercultural empezó con este gran concepto de interculturalidad con mucha fuerza, justamente por la etapa cercana, digamos, a la recuperación de la democracia en la que esto se instaló, por allá en la década de los 90, pero en el proceso se fue debilitando el concepto de interculturalidad
entre los actores indígenas que participaban de este proceso, ¿cierto? Y ha estado siempre en debate si efectivamente lo que tenemos es interculturalidad o son otras cosas, digamos, o es medicina complementaria y algunas otras formas de nombrar el fenómeno, ¿ya? Que de alguna manera rebajan un poco la expectativa que el concepto de interculturalidad instala como muy alto. Que interculturalidad es una situación de una cierta simetría, ¿ya? Que es lo que no estaríamos teniendo en Chile. Entonces, en la década del 90 es asumida esta aspiración, digamos, de interculturalidad en salud por el Estado a través de la incorporación lenta en alguna de su institucionalidad. Entonces, para mirar la interculturalidad tenemos dos entradas posibles, un enfoque idealizado, ¿no es cierto?, que es la idea de que la interculturalidad es una dádiva que se da desde el Estado hacia los pueblos indígenas, ¿ya? Una cierta verticalidad de la relación, y que es una situación bastante incómoda para gente que está tratando de generar un poder, digamos, transformarse en un sujeto político, como les decía al inicio, ¿no? Entonces la interculturalidad como dádiva no funciona muy bien y muchas veces se nos cuela en la política pública y sobre todo en su implementación, ¿ya? Está el camino de la implementación del programa de salud pueblos indígenas está empedrado, digamos, por la forma en que cada uno de los actores ha entendido esta interculturalidad. Si desde este enfoque o desde lo que podríamos entender como su contrario, ¿no? Una noción de interculturalidad mucho más crítica, que propone, digamos, que debe reconocerse que la interculturalidad, en este caso sanitaria, se da en un contexto de asimetría política entre los actores. Básicamente es eso. Entonces, reconocerlo efectivamente generaría mejores posiciones para enfrentar el proceso, con todas sus dificultades, incluso con sus contradicciones internas. Ahora, en Chile tenemos un marco internacional para el tema de la salud de los pueblos indígenas, que es el que después, o antes más bien, o en el camino va, digamos, sosteniendo de alguna manera el camino legislativo que es propio de la nación, ¿ya? Estos marcos internacionales son básicamente la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU el año 2007. Perdón. Por supuesto, el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, que en Chile fue uno de los últimos países, si no es el último, que lo reconoció, recién el año 2009, cuando en realidad es del año 89, en una puja, digamos, de las fuerzas políticas dentro de la nación impresionante. El 169 se demoró demasiado en reconocer, pero ya fue reconocido. Y han habido declaraciones, digamos, temáticas de los organismos que rigen, digamos, la salud internacional, como la OPS-OMS, respecto a la interculturalidad en salud. Y también me gustaría destacar algunos avances que la propia CEPAL organizó durante el 2000-2010, ¿no es cierto?, en torno a sistematizar los derechos de los pueblos indígenas, pero aplicados al campo de la salud, ¿ya? Por ejemplo, los trabajos que hicieron Malva Pedrero. Rendimos un homenaje a Malva, que ha fallecido hace aproximadamente 2 meses, y Ana María Ollarse, ¿ya? Ellas han trabajado en ese aterrizaje, digamos, de la Declaración de Derechos en función de salud, y nos han inspirado a todos quienes trabajamos en estos temas con ese aterrizaje. Ahora, la política de salud por los indígenas en Chile tiene una larga trayectoria entonces, de más ya de 20 años, y no les voy a dar el detalle, pero básicamente se origina en una demanda de parte de los pueblos indígenas de recibir un cierto nivel de atención respecto de la recuperación de sus propias medicinas, ¿ya? Esto fue en la mitad de los años 90. Demanda que se inició en el sur de Chile, en la zona mapuche,
por un grupo muy minoritario de médicos, y agentes de salud tradicionales de la medicina mapuche, y fue acogida inmediatamente por el Estado de manera muy tímida, digamos, y también mencionemos a nuestra colega Margarita Sáez, que estuvo muchos años a cargo del programa Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, hoy día jubilada, pero tremendo aporte que ha hecho, y una figura muy, muy reconocida por todos nosotros. Gracias a su empuje, en gran medida también empieza este proceso, ¿no?, a tomar forma y a tomar color. En el año 2000 se crea formalmente el programa especial de salud y pueblos indígenas en salud, ¿no es cierto?, que se llama PESPI por sus siglas, o sea, esa es la sigla. Y en el año 2006 aparece la Política Nacional de Salud y Pueblos Indígenas, ¿no?, que da, digamos, las directrices generales en el fondo, los objetivos de esta política. El mismo año 2006 en que se dicta la política aparece una norma técnica respecto de cómo integrar la interculturalidad en los servicios de atención en salud. Y el año 2004 había aparecido un reglamento para incorporar el tema dentro del Ministerio de Salud también. El 2012 se dicta una ley que es en rigor, la ley 20.584 es la ley que se conoce como derechos y deberes de las personas en su atención de salud. Es una ley mucho más amplia que nos rige a todos, digamos, a todos los usuarios del sistema sanitario. Dicho sea de paso, esta es la última de las leyes de la última reforma de salud, que es del año 2005. También es una ley que se demoró muchísimo en aparecer. No apareció el 2005 como el otro paquete, digamos, de las leyes de la reforma, sino que esta, por el tema de los derechos en salud, digamos, se demoró mucho más, pero finalmente salió el 2012 con un artículo, uno de sus artículos que habla sobre la interculturalidad en salud. Y a partir de entonces hubo un proceso de discusión interno de las organizaciones en salud indígenas, ¿no es cierto?, en torno de cómo reglamentar el artículo 7 de esta Ley de Derechos y Deberes en Salud. Ese proceso se demoró bastante, estuvo en un proceso de toma de razón largo en la Contraloría, en fin, ustedes saben, cambios de gobierno, pandemia, estallido social, en fin, todo eso. Y finalmente el decreto 21 del año 2023, ahí estoy, el decreto 21, bueno, no lo puedo marcar, del año 2023, salió ahora recién en diciembre. Establece un reglamento respecto de cómo implementar la salud intercultural en los servicios de salud que dependen de la red pública, ¿ya?, en sus distintos niveles de complejidad. Eso es básicamente el panorama general. Entonces, en el momento en el que estamos hoy día, estamos justamente en un momento en que hemos estado viendo de qué manera este reglamento logra efectividad en la implementación, ¿ya? Porque lo interesante del reglamento es que establece normas transitorias, y entre esas normas transitorias hay un cronograma, ¿ya?, de cómo implementarlo, cuándo implementarlo, cuál es el máximo de tiempo que se da para tales o cuales acciones, de manera que efectivamente no quede letra muerta y todos se sientan llamados dentro del sistema a generar sus propias acciones de puesta de acuerdo, en el fondo, entre organizaciones indígenas y mundo institucional y prestadores de salud directamente, que son los invitados a hacer esto, en el cómo van a entender la implementación de la interculturalidad en la atención, ¿ya? Entonces, según una sistematización de la coautora de esta presentación, Bárbara Bustos, en la historia del programa de salud de pueblos indígenas podríamos dividirla en estos 4 momentos, ¿no es cierto? El primer momento, al inicio de los años 90, una política basada en la voluntad. En el segundo momento, una política basada en el acceso a la atención de salud, ¿ya? Porque efectivamente, en el fondo es constatar en ese momento las inequidades epidemiológicas y de formas de vida en las que estaban los pueblos indígenas, por lo tanto intentar
reparar, digamos, el acceso a través del acceso a la salud, algunas de esas inequidades. O sea, nos concentramos en eso. Después, un tercer momento, más contemporáneo, está situado respecto a la necesidad de fortalecer las medicinas indígenas, ¿ya? Como una tarea que se hace conjuntamente entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿ya? A través, por ejemplo, de acciones de financiamiento de algunas de las, digamos, de algunas de las acciones sanitarias propias de los sistemas o los modelos médicos indígenas en cada caso, ¿no? Recuperación, digamos, de las agencias, de los agentes médicos tradicionales, en fin, ¿no? Y últimamente, el último momento es el momento en el que nos encontramos hoy día, que en el fondo es un momento de transversalizar esta institucionalización que se ha dado a través del reglamento o del decreto 21, ¿no es cierto?, del artículo 7. Entonces estaríamos llegando a ese momento. Entonces, claro, este último momento, gracias al debate en realidad que se dio para reglamentar el artículo 7, en el fondo constituye una puesta en escena de la maduración del proceso, de todos los actores, de parte de todos los actores que han estado en este proceso de más de 20 años ya. Entonces ya se han empezado a discutir conceptos, qué vamos a entender. Por ejemplo, si ustedes ven el decreto, efectivamente viene acompañado, digamos, de un léxico, ¿no es cierto?, respecto de qué vamos a entender por interculturalidad, qué vamos a entender por digamos, especialista médico, por agente de salud tradicional, en fin, tiene toda una terminología que en el fondo es parte de un proceso de maduración, ¿ya? Porque finalmente es una puesta de acuerdo, ¿ya? Entonces acá es cuando yo quisiera retomar la idea que les planteé al principio respecto de la pregunta epistemológica por los sujetos, ¿quién es el sujeto indígena?, ¿no? Porque es un sujeto indígena que en este caso se va modificando en función también de la política pública, ¿no? O sea, para hoy día poder sentarse a la mesa y decir nosotros vamos a establecer qué es lo que va a hacer este decreto y este reglamento, el proceso de maduración también ha pasado por esos sujetos indígenas, ¿no?, en su relación con el Estado en salud. Entonces no es un sujeto ideal ni es un sujeto abstracto, sino es un sujeto concreto, depositario de la política pública, ¿ya? Y que está actuando de manera creativa, crítica, inteligente en el sentido amplio de la palabra respecto de cómo usar esta política pública, que para eso son las políticas públicas, ¿no? Pero de alguna forma el programa de salud por los indígenas ha entregado una oportunidad de participación real, muy concreta y muy genuina, ¿ya?, respecto de la participación ciudadana, en este caso de los pueblos indígenas. Algunas de los efectos, ¿ya? A pesar de estos 20 y tantos años, la política de salud por los indígenas y los programas de salud por los indígenas, ¿no es cierto?, y todas las orientaciones técnicas y demás documentos o tecnología, digamos, normativa respecto de la preocupación por los pueblos indígenas en salud, no necesariamente ha mejorado los indicadores epidemiológicos ni de forma de vida de los pueblos indígenas, de calidad de vida más bien, ¿ya? Los avances siempre son lentos y muy situados, ¿ya? Entonces podremos aludir, por ejemplo, a la situación en la isla de Pascua respecto a la implementación del programa, que es muy local, ¿no es cierto? Cada una de las implementaciones ha sido muy local, ¿ya? Entonces, no hay grandes conclusiones respecto de eso. A mi juicio eso es bastante positivo, pero en fin. Como les comentaba también, esto camina de la mano de la dificultad a nivel de la sociedad general y de sus políticos, ¿no es cierto?, de reconocer a los sujetos indígenas y a los colectivos indígenas como sujetos de una política pública especial, ¿ya? No sabemos cómo va a evolucionar eso, no pinta muy bien tampoco eso, a corto plazo. Tal vez con generaciones más educadas en estos temas podríamos tener otro
otro panorama, pero es más bien una esperanza a mediano plazo. Otra de las críticas que se le hacen es que efectivamente la política de salud de pueblos indígenas mantiene una visión del indígena rural, cuando en realidad se contradice con el indígena urbano. ¿Qué podría tener esto de relevante? Bueno, las formas económicas, la precariedad, dentro de digamos, se dan formas de vida muy diferentes de los indígenas en sus territorios tradicionales o en la ciudad, en el que forman parte del segmento más empobrecido, ¿no es cierto?, y más marginalizado. El contacto o la falta de contacto con la medicina tradicional, los agentes médicos tradicionales, los conocimientos tradicionales de medicina también es muy diferente en el mundo rural tradicional, vinculado con la noción de territorio, ¿no es cierto?, antropológica, que en la ciudad, donde están, son personas, ¿no?, personas sueltas, ya no ancladas a un territorio ni a un grupo familiar necesariamente coherente, ¿no? Entonces, en fin, pero la política indígena en general, no solo en salud, tiene ese problema en Chile, ¿ya? Habitualmente, esta es una de las críticas más relevantes, a mi juicio. Persiste una visión culturalista del programa de salud por los indígenas, a veces incluso un poquito folclorizante, versus un enfoque de derecho, ¿ya?, que es un poco lo que se ha querido impulsar desde algunas organizaciones indígenas más críticas. Las propias organizaciones indígenas a veces son demasiado culturalistas con su perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado investigar en la comuna de Santiago algunas experiencias de salud intercultural y los propios dirigentes indígenas, la mayor parte de ellas mujeres, tenían una perspectiva sobre el mundo mapuche muy romántica, muy folclorizante y muy rural, ¿ya? Estamos en plena ciudad de Santiago, ¿ya? Entonces, esos son un poco los entrampes, digamos, culturales, ¿ya?, del relacionamiento entre Estado, sociedad y pueblos indígenas, que persisten incluso en quienes pretenden reivindicar una especificidad cultural. Por supuesto que entre los actores de salud, sobre todo, persiste la idea de que los indígenas son personas que, vinculadas sobre todo con su pobreza, ¿no es cierto?, y con el prejuicio respecto a los indígenas, no tienen conocimientos, ¿ya? Y por lo tanto, a veces resulta para los agentes directamente involucrados en la relación médico-paciente, a veces resulta muy chocante, digamos, siquiera pensar en que existen saberes, prácticas, incluso agentes médicos que son diferentes al esquema oficial de la biomedicina, ¿ya? Entonces, por largos años el programa ha puesto énfasis en transversalizar, eso ya es una frase, casi soñamos y amanecemos con esa frase en el oído, transversalizar el programa en los equipos de salud. Bueno, y eso es una tarea realmente muy, muy de largo plazo, que depende un poco del gobierno de turno, ¿no es cierto?, de la política de turno. Si se avanza un poquito, a veces se retrocede mucho más de lo que se avanza, y depende también de nosotros, las universidades, que no estamos del todo comprometidos con estos procesos o no hemos podido avanzar todo lo que hemos querido, ¿ya? Aunque cada uno de nosotros, incluyendo a mi humilde persona, hace esfuerzo por educar en la línea de la salud intercultural, donde sea, digamos, en el contexto que sea, dentro de su quehacer académico. Bien, eso es lo que yo quería comentarles. Maururu, Peucayal, Maururu en Rapa Nui, Peucayal en Mapudungún, y gracias en el español que compartimos. Bueno, pues me tocaría comentar la magnífica exposición que nos ha hecho Valentina sobre estas políticas de salud pública en Chile. Yo creo que lo ha hecho con una gran amplitud, ¿sí?, y también en profundidad. Y no me resulta extraño estos avances que tienen en la República Chilena, puesto que estos avances ya son de décadas. En realidad, la salud pública en Chile tiene un avance muy notorio desde los años del siglo pasado, cuando Salvador Allende
estaba al cargo del Ministerio de Salud. ¿Sí? Y ya desde ahí había avances muy importantes y que también de alguna manera en los años 60 Chile, Cuba fueron nuestros referentes en salud pública. ¿Sí? Así es. Incluso yo estudiando en la Escuela de Medicina, pues uno de los libros era la de Salud de Enfermedad de San Martín, un libro básico de autor chileno, precisamente. Y entonces esta ponencia nos hace recordar estos avances que ha tenido Chile con respecto a estas políticas de salud en general y de manera particular en pueblos indígenas. ¿Sí? Considero que estas políticas que han tenido precisamente desde 1992 y hasta la actualidad, pues ya son más de 40 años, en que ha habido avances, sí, en algunas ocasiones a veces problemas, pero hay continuidad. Y estos 4 momentos que tú presentas, pues son bien importantes. En ninguno de ellos observé, como sucede en México, o como ha sucedido en México, un estancamiento en la política pública relacionada a la salud de los pueblos indígenas. ¿Sí? Es cierto, sí. De tal manera que yo diría que los avances que ha tenido Chile han sido muy importantes. Ciertamente en la Constitución todavía falta introyectar la cuestión indígena, pero está el convenio 169 que tiene la misma valencia constitucional y que sí, efectivamente, Chile fue el último país que lo firmó y ratificó. México lo hizo desde un inicio, en 1989, 1991, y Chile fue el que más se atrasó, pero en términos de hacer, el Ministerio de Salud estuvo avanzando, y eso yo creo que es muy importante, el reconocimiento de que existieran estas medicinas de los pueblos originarios, sobre todo se entiende a través de los datos censales, donde predominan mapuches, aymaras, y ya después en mucho menor cantidad Rapanui, Cantay, Yagas, Diaguitas, etcétera, etcétera, pero nos va mostrando también cuál ha sido la relación del Estado y la medicina académica con respecto a lo que ahora hemos llamado salud intercultural. Es decir, creo que ha sido importante, sobre todo en ese momento del año 2000 en adelante, en que se hicieron estudios muy concretos de epidemiología por regiones, sí, en todo Chile. Ahí, por supuesto, Ana María Ollarse, nuestra querida amiga Malva Pedrero, estuvieron interviniendo directamente para saber no solamente cuál era la salud en general de estas regiones, sino incluso en un momento dado hacer una diferenciación por grupos étnicos, sobre todo esto ya visto en el sur mapuche y en el norte aymara, ¿sí? Sí. De tal manera que toda esa información ha sido fundamento para lograr políticas públicas mucho más centralizadas. Y en realidad no hemos tenido en el resto de países una epidemiología diferencial. ¿En qué? En que se ponga la variable étnica como algo importante y diferenciado del resto de la población. De alguna manera he sido testigo desde ya este siglo de estos momentos de los que ha pasado, sobre todo los últimos, el 3 y el 4, y algo que me ha sorprendido es la implementación de algunas actividades de pertinencia cultural desconocidas aún en nuestro país. Me refiero específicamente a la aparición desde 1994 aproximadamente en el hospital de Galvarino del llamado facilitador intercultural. Yo creo que este facilitador intercultural pues ha sido importante en cuanto a que se le reconoce como un mediador, como un gestor, un intermediario entre los pueblos originarios, y se inició inicialmente entre los mapuches, en relación al personal de salud de los hospitales, pero con una característica muy importante, que
es contratado y pagado por el propio gobierno. Es decir, entra dentro del presupuesto gubernamental, ¿sí? Y esto es una figura principalísima que todavía está hasta la actualidad. En este momento pues se extendió no solamente de la región mapuche, sino se extendió hacia el norte, hacia Iquique, hacia Arica y también a Rapa Nui, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y ahora está reglamentado en el decreto 21. Y ahorita esto es lo importante, que estos facilitadores interculturales, y quizá eso no lo sepan en Chile, se han exportado. Se ha exportado inicialmente a Bolivia con un fracaso por no entenderlo como algo que debe de ser presupuestado desde el Ministerio de Salud y no desde fondos externos, fondos de organizaciones no gubernamentales o incluso cooperaciones internacionales, lo cual ha significado fracaso de ello. Pero uno de los ejemplos que hizo estos facilitadores interculturales fue en el Hospital Universitario de Maracaibo, en Venezuela. Resulta que en Venezuela precisamente comenzaron con 3 facilitadores interculturales en este hospital, ¿sí? Pagados además por el Estado, blindados como categoría laboral, y que en este momento, el último dato que poseo es de que ya existen 48 facilitadores interculturales en un solo hospital. Oh, increíble. Es decir, en los diversos servicios. ¿Sí? Extraordinario, porque nos indica que es una figura importante de servicio hospitalario en este caso, y que además, siendo una categoría laboral ya aceptada por el gobierno, presupuestada por el gobierno, nos da la indicación del éxito que ha tenido en Chile, porque eso es indudable. Es un éxito en Chile, es un éxito en Venezuela, y eso no lo hemos logrado en México. En México no se ha logrado, a pesar de que ya existen carreras de licenciatura de gestores interculturales, la Universidad Veracruzana, o tenemos universidades de salud intercultural, pero las categorías laborales no han entrado todavía dentro de los esquemas gubernamentales y de pago y de presupuesto, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante lo que se ha hecho en Chile con respecto a esto. Y lo otro que nos debe de llamar la atención es que también desde en este momento último, 3-4, la presencia del Estado en el diseño arquitectónico de los hospitales, ¿sí? Comenzando por el de Nueva Imperial, pero también el de Calvo Yanca, hasta donde sé, Maquehue también ya ha hecho una parte del diseño arquitectónico, Buró y Lulahuén, en donde ya no solamente el diseño es hecho solamente por las autoridades sanitarias, por el Ministerio de Salud, sino que interviene la palabra de los pueblos originarios. El de Rapa Nui también. ¿Sí? Donde se debe de ver cuál es la localización en términos de la cosmovisión de estos pueblos, sobre todo el mapuche, que todo debe ver hacia la vida, hacia el oriente, y no una construcción vista hacia el poniente, que es visto hacia la muerte, ¿sí? De tal manera que son avances importantes a nivel latinoamericano, no solamente chileno, sino a nivel latinoamericano. Por supuesto, toda esta cuestión del proceso intercultural pues se comenzó desde los años 90, 1992 efectivamente, y cómo ha ido cambiando lo que podríamos llamar institucionalización de la interculturalidad, de tener una política para los pueblos indígenas a tenerla con respecto a los pueblos originarios, es decir, con los pueblos originarios, sí, lo que ellos están deseando, sin que esto también signifique la disminución de la asimetría. En eso estamos totalmente de acuerdo, las desigualdades continúan, pero hay estas pequeñas cositas que sí se han avanzado en la cuestión intercultural en Chile. Debo de reforzar, porque es todo un ejemplo,
lo que apareció en el Diario Oficial de la República de Chile del viernes 29 de diciembre del 2023, que viene a plasmar en un reglamento lo que se venía haciendo desde 1992. Y yo creo que esta es una cuestión muy importante, porque si lo comparamos con lo que sucede en otros países de América Latina, y no me voy muy lejos, simplemente aquí en México, el avance es indiscutible. Este diario oficial, donde pues prácticamente sus 20 artículos que constituyen el reglamento, nos hablan de algo aplicativo con respecto a un modelo de salud intercultural, que es adecuar el modelo en los establecimientos de salud, es decir, hospitales, centros de salud, con el fin de hacer efectivo el derecho de todas las personas pertenecientes a estos pueblos a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, reconociendo su lógica y cosmovisión. Ojo, el derecho. Y entonces también estamos hablando de derecho, sí, no solamente de una cuestión simplemente de pertinencia cultural que esté aislada de un derecho. Y que esto sobre todo se aplica en lugares de concentración indígena, donde no debe haber ninguna discriminación por la atención que dé el personal, que debe de estar capacitado. Y esto es otra cuestión que es muy importante, no solamente para los ministerios, sino también para nuestras universidades. Sí, así es. Realmente estamos preparando a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros funcionarios en la cuestión intercultural. Acabo de estar en este fin de semana en Sonora, en una zona yaqui indígena, y el médico que estaba dando ahí consulta no sabía absolutamente nada sobre la interculturalidad, estando en una zona indígena yaqui. Entonces es muy triste que nuestras universidades y que nuestras instituciones no estén haciendo la capacitación debida, y que, por cierto, aquí en este diario oficial se ordena que haya esa capacitación. Por supuesto que el hecho de que esté este derecho a la atención con pertinencia cultural no significa hacer a un lado las medicinas propias, las medicinas tradicionales de estos pueblos, sino de alimentarlas. De tal manera que este modelo intercultural me parece importante, porque exige, entre otras cosas, y en primer lugar nos dice que debe de haber participación indígena en los modelos de salud intercultural. Y que esto incluso interviene en lo arquitectónico. Pasando hace un par de días por Vica, en la región de Sonora, ya se está construyendo el gran hospital de los yaquis. Y cuando les pidieron la palabra a los yaquis para ver cómo era su hospital, no, otra vez estamos hospitales para los pueblos indígenas, pero no con los pueblos indígenas. Trabajar con los pueblos indígenas significa que ellos también den su palabra de cómo debe ser la arquitectura, la orientación. Allá en el norte son las ramadas, aquellas cosas que hacen los propios indígenas para sus ceremonias sagradas. Eso no está incluido. No está incluido ya que esté construido, y las cocinas no están incluidas la comida propia de ellos, ¿sí? Es decir, todo esto no está presente, y el diario oficial pues, nos habla en primer lugar de que debe haber participación indígena en estos modelos de salud intercultural, con el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los saberes, conocimientos y prácticas de los sistemas de sanación de los pueblos originarios, la presencia de estos facilitadores, la infraestructura y adecuaciones espaciales, o sea, arquitectónicas, la asistencia espiritual y religiosa de los indígenas, y las adecuaciones técnicas y organizacionales. Es decir, que todo este diario oficial, que es el número 21, ¿no? 21, sí, decreto 21. Nos indica algo también muy importante, que el facilitador intercultural no solamente es traductor. Aquí se intenta el que nada más sea el traductor o intérprete. No, el facilitador es un orientador, un acompañante, un nexo entre la persona enferma, la familia y los trabajadores de la salud, que va a asesorar, pero también va a intervenir en políticas locales de salud. Es decir, el facilitador es alguien muy importante, y pues afortunadamente en este reglamento ya nos dice para qué sirve. Entonces, en este sentido,
pienso que este reglamento sirve para que una política de salud no solamente sea vertical, sino que se pueda construir desde abajo. La salud intercultural construida desde la gente, ¿sí? Incluso ahora que estuve en Sonora, pues hay espacios que corresponden al actual Servicios Médicos IMSS Bienestar que están desperdiciados. Y dicen, no, pues es que esos deben ser utilizados por los médicos tradicionales, hacer sus jardines botánicos, dar consulta, etcétera, etcétera. Entonces, creo, estas políticas de salud que se están dando en Chile, un ejemplo para América Latina, para nuestro país en especial, sobre todo que todavía estamos en pañales con respecto a los servicios de salud, ahora IMSS Bienestar, que se van a ampliar a varios estados de la República, y por supuesto, pues todavía estamos apenas muy recientes para ver el impacto de lo que va a suceder esto en nuestros pueblos originarios. Sí, efectivamente, creo que lo último que estás mencionando, de estos avances que todavía son con lentitud, con aislamiento, todavía se debe de ir poco a poco, pero debemos de alejarnos efectivamente de una posición romántica, utópica o folclorizante de la interculturalidad. Yo creo que es muy importante que sí adoptemos una posición crítica, ¿sí?, con respecto no solamente a lo que se piensa desde el lado gubernamental, sino también desde lo que se piensa dentro de los propios pueblos originarios. Uh-huh. Porque efectivamente a veces también se tiene esa idea romántica de qué es la interculturalidad. Y pues en este sentido, pues mi felicitación, Valentina, por esta presentación que nos da idea de cómo es la salud intercultural, cómo se están desarrollando las políticas de salud intercultural en los pueblos originarios de Chile, y que de alguna manera es ejemplar. Esto que sucedió en el diario oficial, pues también viene a ser, yo te diría, una ratificación de la presencia antropológica, sí, sin duda, presencia antropológica, sí, de los compañeros antropólogos chilenos. Y de la antropología médica. La antropología médica, sí, en especial, el trabajo de Ana María Ollace, de Malva Pedrero, de la Margarita Sáez, teniendo que estar ahí en el ministerio entre dos fuerzas, que es la del propio ministerio, claro, y también la de los pueblos originarios. Estar, sí, en medio no fue nada fácil, ahora que ya está jubilada, pero fue tremendo el estrés, claro que sí, yo la veía, ¿sí? Sí. Porque no es fácil estar nada más del lado académico, nada más del lado ministerial, sin ver lo que sucede en el otro lado. Y en este sentido yo creo que también debemos de verlo como un éxito de la antropología médica chilena. Claro que sí. Es importante. Y de hecho, reflejada en el diario oficial. Exactamente, y habemos muchos antropólogos médicos y antropólogas médicas trabajando hoy día en distintos lugares que hace 20 años atrás era impensado. Claro. También gracias a la formación que hemos recibido de maestras como Mónica Weixner, ¿no es cierto?, con quien tuve el honor de formarme en el pregrado. Sí, estamos bastante instaladas, digamos, no solo en la academia, sino que también a nivel de servicios sanitarios. Y eso promete mucho. Claro, y también estos cambios arquitectónicos no solamente fueron en la zona mapuche, sino también en Rapanui. Claro que sí. Sí, el hacer ese hospital de un solo nivel, con una gran amplitud, donde hubiera, que no se sintiera la gente encerrada. Sí, claro, una impresión maravillosa. Claro, pero todo eso ha sido pasito a pasito, digamos, ¿no? Con muy buena voluntad, pero con el decreto 21 ya tenemos una fuente normativa indiscutible. Entonces eso nos obliga a todos los actores a movernos en esa dirección. Entonces, claro, como impulso es un momento bastante estimulante, la verdad. Muy bien, pues si hay de parte de nuestro público alguna pregunta, doctora Diana de médica ginecobstetra colombiana. Buenos días. Doctora Fajerdi, felicitaciones por la presentación. Gracias. Usted mencionaba que la particularidad de los pueblos indígenas en Chile es que en este momento son más citadinos que rurales.
La pregunta es, ¿cómo ve desde el punto de vista la persona nativa la posibilidad que le brinda en este momento la estructura estatal para acceder a su propia medicina? ¿Qué tan fácil es? ¿Y qué soporte le da el Estado a facilitar esa posibilidad de acceder a este tipo de atención que es el propio de ellos? Bueno, muchas gracias, Eliana, por la pregunta. La verdad es que ese es uno de los temas más sensibles de este proceso, ¿no?, de la salud intercultural en su implementación, porque se dice que gran parte de los usuarios del programa de salud intercultural no son necesariamente los pueblos indígenas, sobre todo a nivel de las ciudades, ¿ya? Hay muchas personas no indígenas que acceden, digamos, a las prestaciones de salud intercultural, de salud indígena en este caso, buscando simplemente técnicas de medicina complementaria, ¿ya? En un itinerario terapéutico, digamos, que también integra medicinas de otros orígenes, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, la acupuntura, técnicas médicas de otros orígenes. Entonces, la experiencia del uso de las propias poblaciones de su medicina en el contexto del programa es muy diversa, es muy distinta. No sucede lo mismo en la isla de Pascua que en el mundo mapuche, en las ciudades que en el campo, es muy distinta, ¿no? A veces las personas que están mejor vinculadas con su territorio no aceptan atención de agentes médicos tradicionales dentro de la lógica del programa Salud y Pueblos Indígenas, cuando esta lógica, en algún caso, integra dentro de la infraestructura sanitaria oficial a los actores indígenas, a los agentes medicinales indígenas. Entonces, han habido otras experiencias del mismo programa, pagado por el mismo programa en definitiva, de sacar los servicios de salud tradicionales indígenas de los espacios del hospital o de la atención primaria también. Sacarlos y ponerlos nuevamente en el territorio tradicional, ¿ya? Para favorecer la asequibilidad, digamos, y la accesibilidad de estos servicios para la población indígena. La experiencia es muy distinta y es muy rica. Ha sido parte también de un debate largo, porque muchas personas de las organizaciones indígenas también dicen, bueno, estamos pagando, el Estado está pagando un programa que no necesariamente nosotros estamos usando. Entonces vámonos volviendo a un esquema tradicional de atención fuera de los recintos hospitalarios. Eso sí, un vaivén, digamos, que depende un poco del grado de maduración de cada una de las organizaciones involucradas, el cómo se ha ido dando ese modelo de atención. Y de cuánta interculturalidad, llámese referencia y contrarreferencia entre agente medicinal indígena y biomédico, de cuánta de esa interculturalidad se dé, ¿ya?, en la práctica. Eso es una cosa muy variable. Las instituciones más jóvenes, por ejemplo, según lo que hemos podido etnografiar, todavía pretenden un esquema tradicional del médico indígena dentro de los servicios clínicos no indígenas, y las instituciones que tienen ya más una madurez en el tiempo o experiencia, que vienen de alguna manera de vuelta de esa experiencia inicial, prefieren sacar, digamos, el consultorio indígena y volverlo al territorio donde está, digamos, las fuerzas espirituales que le dan sentido a la medicina, ¿no? Sí. Quisiera una última cosa a propósito de la pregunta, y porque es muy importante. El reglamento 21 del decreto 21 lo que hace es regular la interculturalidad, ¿no es cierto?, en su implementación, mandatando a los prestadores de salud, ¿ya? Los mandata a comunicarse con las organizaciones indígenas, pero no regula las medicinas indígenas, ¿ya? Esa también fue una larga conversación y discusión que hubo en el país, porque por supuesto el sistema biomédico lo que pretendía inicialmente, por temor, digamos, ¿no?, a todo lo desconocido que representan los modelos tradicionales de salud, era regular la práctica. O sea, a quién le vamos a dar el título de agente médico, cómo vamos a resguardar la seguridad de las prestaciones, ¿no?
Pero eso, después de un debate político muy fuerte que hubo entre las organizaciones y el Estado, mediado, yo diría, por el Programa de Salud por los Indígenas, finalmente lo que aparece en el decreto es que eso no se va a regular, ¿ya? O sea, es cada medicina la que tiene sus propias reglas, las sigues teniendo, ¿ya? Pero la seguridad del paciente y todas esas consideraciones necesarias tienen que verse caso a caso en el modelo médico que se va a implementar en cada caso, ¿ya? Y modelo que se va a implementar en la conversación entre los prestadores, digamos, y las organizaciones locales. Entonces, yo creo que ese es un elemento político, técnico muy, muy relevante. Sí, yo considero que sí es muy importante porque se trata en todo caso solamente de crear este modelo y operativizarlo desde abajo con la gente. Exacto. ¿Sí? Sin meterse a los sistemas médicos propios de los pueblos indígenas, originarios, que eso ya es otra cuestión aparte. Sí. Y creo que pues, es un ejemplo, ¿sí?, de lo que podríamos llamar de antropología médica aplicada, sí, la que se va a estar trabajando. Yo creo que esto nos da oportunidad a los antropólogos de seguir profundizando y pues también tratar de luchar porque estas desigualdades e inequidades que siguen existiendo pues vayan disminuyéndose, ¿sí? Y que esto se siga implementando no solamente en los pueblos originarios de Chile, sino también de todo el continente y por supuesto también de nuestro país. De alguna manera haremos llegar esta documentación a los servicios de salud y bienestar que van a ser muy seguramente los que van a continuar en estos años, para que tomen en consideración el trabajo muy especial que se debe de tener con los pueblos originarios, respetándoles su autonomía y respetándoles sus formas, su cosmovisión. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si es así, pues te agradecemos, Valentina, por este aporte que nos has dado sobre las políticas de salud que se están implementando en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. También saludamos a nuestros a quienes nos están escuchando y viendo por los canales virtuales del PUIC. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto y la doctora Sánchez, y a los estudiantes. Espero que les haya permitido, digamos, enriquecer la mirada o tener una mirada un poquito más amplia respecto a lo que pasa en una región apartada del continente. Nada, pero ya no. Ya no, nada está aislado. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.